queridos participantes, señores fiscales, señoras fiscales, fiscales adjuntos, personal que nos acompaña esta mañana, señor director académico de la escuela. Yo no voy a traerles aquí esta mañana un enfoque dogmático o teórico sobre los derechos humanos, sino una experiencia práctica. Yo he tenido la ocasión, la oportunidad de ser una persona muy activa en estos aspectos, en la defensa del Estado peruano, en el análisis de casos, en la defensa también directa como agente en su momento, agente del Perú, como se llamaba antes, a las personas que defendíamos al Estado, para que vean ustedes también un poco la precariedad que hemos tenido en este tema durante muchos años, pese a ser el Perú, como vamos a verlo ahora en la presentación, uno de los países, bueno, no, el más denunciado, el que tiene el mayor número de sentencias en el sistema. Pese a eso, creo que no hemos aprendido la lección todavía. Y luego, en la segunda parte de la exposición, quiero presentarles alguna jurisprudencia notable que puede servir para el trabajo diario de ustedes, precisamente en clave de derechos humanos, ¿no? En cómo digamos, todo este bagaje, esta masa crítica que tenemos el día de hoy en el sistema interamericano, también fiscal y de operadores de justicia, que creo que es importante en este taller que ustedes están desarrollando con la escuela. Así que sin más voy a iniciar la presentación. Nuestro país, evidentemente, es miembro del sistema. El Perú ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 78 y en el año 81 aceptó la competencia contenciosa de la Corte. No ha sido un proceso fácil. De hecho, el Perú en algún momento, en los años 90, planteó y comunicó, formalizó el retiro de Perú del sistema, con una pésima decisión en su momento, que finalmente no tuvo ninguna repercusión jurídica. Lo concreto es que el Perú ha aceptado, digamos, las obligaciones convencionales para todas las personas que habitan el territorio nacional, sean peruanos o extranjeros. La responsabilidad de las autoridades peruanas es precisamente garantizar dentro del territorio nacional el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de respeto a los derechos humanos. Y esto no tiene ninguna excepción. No hay discriminación alguna por razón de nacionalidad, orientación sexual, orientación política, en fin, cualquier evento de naturaleza humana que genere algún tipo de discriminación está absolutamente vedada por el sistema. Y vamos a ver inclusive que la tendencia en este momento del sistema interamericano va precisamente por los temas de discriminación. De hecho, ya tenemos un caso sobre eso en el sistema, directamente ya en la Corte Interamericana. Un aspecto que yo quisiera traer como relevancia o como una primera reflexión es que los derechos humanos nos han dividido a los peruanos, ¿no? Y eso lo vemos el día de hoy muy claramente, ¿no? La polarización política que tenemos implica también una polarización desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya hemos visto a un alto funcionario, un alcalde de Lima, para ser mucho más concretos, fustigar ciertas expresiones que tienen que ver con la memoria histórica de lo que ha sucedido en el Perú. Podemos estar de acuerdo o no con la forma o el relato o la narrativa que existe en el país en relación a lo que ha ocurrido en los últimos, no sé, 40 años en nuestro país en esta materia, pero creo que hay que ser lo suficientemente tolerantes y, por supuesto, abiertos para poder tener una perspectiva de cómo entendemos los derechos humanos en el Perú. Y aquí viene mi primera reflexión personal. A mí me tocó en el año 2011, en diciembre del 2011, liderar la reforma del Ministerio de Justicia hacia el enfoque de derechos humanos. No fue una tarea fácil, porque necesitamos involucrar y crear un sector nuevo dentro del sector justicia para efectos de poder desarrollar y aglutinar en un sentido más estratégico
toda la temática en materia de derechos humanos. Esto implicaba, en ese momento, por lo menos era la perspectiva que teníamos, de tratar de olvidarnos o en todo caso, integrar un sistema de derechos humanos en el Perú que no esté solamente atado a la vieja historia o, como digo acá, a las viejas cargas que tenía el Perú en relación a este tema. Porque los derechos humanos en el país se han centrado por mucho tiempo, básicamente, precisamente en la disputa que tenía el Estado peruano con el sistema interamericano. Porque lo que hemos tenido durante muchos años, y creo que de alguna manera lo tenemos hasta el día de hoy, es una disputa, una posición controversial, una posición antagónica con el sistema, sin entender que en realidad estamos frente a una forma de entender la protección de derechos humanos cuando no tenemos una protección directa o una protección eficaz dentro del país. Este es el famoso principio de subsidiariedad que ustedes conocen. Principio que implica que el sistema funciona en la medida que el sistema nacional o el sistema interno no ofrece las garantías o no permite la protección de los derechos. Si no logramos justicia en nuestro país, tenemos la posibilidad de recurrir al sistema. Sistema que no es perfecto, sistema que tiene sus problemas, que vamos a verlos ahora también, y que ha tenido una interacción bastante negativa con el Perú. Y esto creo que es lo que tenemos que analizar y reflexionar, porque efectivamente la idea de los derechos humanos es una idea que tendría que unirnos más bien a los peruanos, porque estamos hablando de los derechos, ¿no es cierto? El tema más importante, por ejemplo, que plantea la Constitución, como primer punto, digamos, de consenso social y político, son los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, es inentendible que sea a partir de los derechos que tengamos posiciones divergentes y no más bien confluyentes para poder desarrollar un aspecto de la vida nacional que es fundamental, que se respeten nuestros derechos. La idea que se tenía cuando se crea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisamente era esa, que los derechos nos unan, que los derechos generen una perspectiva de integración nacional y que todas las políticas públicas que tiene el país, educación, salud, cultura, inclusive infraestructura, todos los aspectos de la política nacional, de las políticas públicas, tengan una sustancia de protección de derechos. Cuando hablamos de educación, hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de la reducción de brechas, hablamos de derechos humanos. Cuando hablamos de política social, hablamos de derechos humanos. La idea era esa, y creo que es una idea que está congelada todavía porque seguimos aún, y ahora creo que se ha reavivado esta perspectiva con la polarización política, de que los derechos humanos son una cojudez, como dijo alguna vez alguien que ustedes seguramente conocen. Entonces hay que cambiar esa perspectiva y hacer que los derechos humanos no nos dividan. Y perdonen la expresión, pero creo que con esto estoy enfocando básicamente la idea que quiero transmitir de esta división que es absurda en este punto. Y esto porque básicamente hay un sector del país que no admite el sistema internacional de derechos humanos y que permanentemente, recurrentemente, plantea que hay que retirarnos del sistema. Hay que salirnos del sistema, ese sistema simplemente defiende a personas que no debemos defender, que no tienen derechos, y que ha generado una animadversión. Hay un bloque de casos, vamos a verlo ahora en la experiencia peruana, que plantea precisamente esta perspectiva de casos que han sido muy complejos y que en lo particular traté de transmitir la preocupación del Estado peruano, como se los voy a contar ahora. En fin, ahora, yo parto del supuesto que aquí todos hemos leído la convención, conocemos cómo funciona el sistema, conocemos el reglamento de la Corte, el reglamento de la Comisión, son normas básicas que tendríamos que tener en cuenta, sobre todo para los procedimientos de funcionamiento del sistema. Pero básicamente la regla de la subsidiariedad me parece que es muy importante tenerla en cuenta y eso genera responsabilidad en ustedes. Porque si ustedes, fiscales, operadores de justicia, no están entrenados y no conocen las reglas del sistema,
y no saben que finalmente la protección se tiene que dar en sede interna. No tenemos que ir a sede internacional para proteger derechos. Y ustedes como representantes de la legalidad, de la constitucionalidad, también hay que decirlo, de un Estado constitucional, de la protección, por supuesto, de los derechos de las personas, como defensores de la sociedad también, es importante que ustedes lo asuman como una, y lo vamos a ver ahora también en la distinta y diversa jurisprudencia que plantea justamente esa responsabilidad de investigación y sanción de casos de violación de derechos humanos. La regla básica que va precisamente en esta idea de subsidiariedad es el de agotamiento de las vías internas. Para poder recurrir al sistema hay que agotar las vías internas, es decir, tener una última instancia en el país que resuelva el caso, con lo cual podemos decir que muchos de los casos de violación de derechos humanos en el Perú que forman parte del sistema es porque nuestro sistema de justicia no ha sido capaz de poder garantizar la protección de los derechos. Regla número 1. Pero cuando no funciona el agotamiento de la vía es porque estamos frente a un problema de plazo razonable, ¿no? Esa es una teoría que también la usamos acá para las investigaciones. Ustedes tienen un plazo razonable para investigar. La ley, el código plantea inclusive los plazos. Y esta idea de plazo razonable no tiene una cuantificación en el sistema, pero sí tiene la posibilidad de que cuando se presenta una petición, quien plantea la posibilidad de que no se considere el agotamiento de la vía y vaya por la posibilidad de plantear que el plazo razonable, digamos, sea agotado, sea extralimitado en el caso de en cualquier petición que se presente, pues estamos también frente a una posibilidad en donde el sistema no está funcionando. En ambos casos, la responsabilidad del sistema de justicia es evidente. Entonces, fíjense ustedes la enorme responsabilidad y por eso la importancia que los operadores de justicia tengan los instrumentos, la información y, por supuesto, estén muy conectados con el sistema porque finalmente de lo que se trata es evitar que el Perú sea denunciado internacionalmente por violación de derechos humanos. Hay en el sistema, bueno, estas son las reglas básicas, digamos, para recurrir. Obviamente necesitamos que haya una violación de un derecho, que esté contenido en la convención, no cualquier derecho se puede invocar, aunque la jurisprudencia ha venido extendiendo de alguna manera la interpretación de ciertos derechos que aunque no están expresamente contenidos en la convención, pueden derivarse de la misma o de los mismos derechos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los 5 pensionistas, ustedes verán que no existe un derecho a la pensión en la Convención Americana. Los derechos económicos, sociales y culturales en la Convención no son muy taxativos. Pero, sin embargo, por ejemplo, la Corte lo que hizo en el caso fue extender el derecho de propiedad para poder darle contenido al derecho a la pensión. Finalmente, la pensión es un derecho que en los términos, digamos, económicos, pertenecen a la persona. Entonces, por el lado de propiedad, se pudo, digamos, estructurar un fallo en la Corte. Por ejemplo, ¿no? Lo que quiero decir es que hay, evidentemente, como ustedes conocen, el efecto expansivo de los derechos humanos, progresivo, y no más bien regresivo, como a veces sucede, es lo que tenemos que priorizar. El sistema, yo creo que opera bajo 2 enfoques, ¿no? El enfoque político, en donde la Comisión Interamericana, por ejemplo, fundamentalmente, desarrolla este trabajo. Cuando hablo de político, no estoy hablando de político partidario, sino un enfoque más bien de poder del sistema, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está hoy día en el Perú. Hoy día, y entiendo que están inclusive en la propia zona, están en Juliaca, entrevistando gente. Ese trabajo de supervisión que realiza la comisión no necesariamente concluye con un caso ante la Corte. Un trabajo de supervisión lo que realiza fundamentalmente es extender la preocupación de la comisión sobre determinados eventos violatorios de derechos humanos que pueden ser comunicados, y bueno, que son comunicados al gobierno manifestando la preocupación, manifestando, en fin, una serie de elementos que pueden terminar además en un informe
terminan siempre en una conferencia de prensa donde se fustiga lo que está ocurriendo y eventualmente podría esto implicar una responsabilidad internacional cuando ya este informe comienza a ser más bien ya una petición de alguna forma que genere un caso que pueda ser presentado ante la Corte Interamericana. No todos los informes de la Comisión Interamericana terminan en la Corte Interamericana. Hay dos vías que utiliza la Comisión frente a un caso de violación, que inclusive puede ser derivado de una petición. Una persona X puede presentar un caso. La Comisión no necesariamente lo va a admitir. Ustedes conocen todas las derivaciones que pueden haber. Pero aún cuando ya la Comisión transita todas las etapas y el caso finalmente termina en un informe final, no necesariamente ese informe final va a terminar en la Corte, porque la Comisión tiene dos posibilidades frente a eso. Evaluar si ese informe se publica, y si se publica, ese será el fin de esa petición, y se publica y genera, por supuesto, dentro de este enfoque político de supervisión, un elemento cuestionador del Estado. Se está cuestionando a un Estado por violar derechos humanos. Es una suerte de sanción moral, si quieren ustedes, que no genera una responsabilidad internacional mucho más gravosa, como la que sí implica pasar a la Corte en este caso. Pero vamos a ver que en el caso de Perú, la Comisión no emite informe, o sea, no deriva las peticiones en publicación de informes, sino deriva todas las peticiones que alcanzan un informe final a la Corte. Y eso es un poco también para tener un poco la perspectiva de hacia dónde vamos en este tema. Y el otro enfoque es el enfoque jurisdiccional, precisamente, que es el que les estoy comentando, que prácticamente el 100% de los casos que la Comisión Interamericana concluye, los deriva la Corte. Por ejemplo, el caso Chavín de Huántar. Permítanme. El caso Chavín de Huántar, y aquí arranco también con otra perspectiva personal de experiencia, fue un caso muy duro para el Perú. Muy duro porque además, en su momento, cuando asumimos la responsabilidad conjuntamente con el doctor Eguiguren, que era el ministro de Justicia en ese momento, con quien trabajamos toda la reforma hacia derechos humanos, fue quien tuvo que enfrentar que la comisión presente su informe final, el informe de fondo, a la Corte. Y eso fue un problema muy serio porque generó una polarización tremenda en el país. Los sectores radicales, digamos, los halcones de la política peruana que quieren que Perú se retire del sistema, por supuesto, fue lo que dijeron en su momento. Entonces, fíjense, lo que ocurrió en ese momento es que teníamos una misión de imprimir derechos humanos en las políticas públicas con una reforma del ministerio, cuando al mismo momento la Comisión Interamericana nos metió un torpedo, ¿no es cierto?, metiéndonos el caso a la Corte y quitándonos muchísimo oxígeno al Perú para poder iniciar reformas vinculadas a este tema. Obviamente, la opinión pública, los medios estuvieron muy en contra de lo que hizo la Comisión. Y tuvimos que pelear en esa línea y tratar de cuestionar lo que había hecho la Comisión. Yo les cuento ya en corto, en ese momento el secretario de la Comisión era un argentino, Santiago Cantón, quien tuvo esta perspectiva del caso. La Comisión Interamericana pensó que la sociedad peruana se iba a aglutinar en función del caso Chavín de Huántar para poder cuestionar, digamos, la injerencia de cierto sector militar que aparentemente, según lo que se decía en ese momento, o lo que cuestionaba la comisión, habían asesinado al grupo terrorista. Y era paradójico porque lo que estaba ocurriendo en el Perú es que el caso no estaba resuelto, no se había agotado la vía. Cuando la comisión presenta el caso a la Corte, el caso todavía estaba en trámite en el Perú, estaba en la Sala Superior, ni siquiera estaba en la Suprema. Entonces, teníamos una cuestión bastante problemática. ¿Cómo podíamos salir a defender un caso
cuando no teníamos todavía la conclusión de lo que había pasado. No tenemos la verdad judicial en el Perú. Entonces, fíjense ustedes la paradoja que teníamos. Mala información de la comisión, creyendo que esto iba a generar iba a aglutinar al país, cuando fue todo lo contrario, y por supuesto, una pésima decisión porque implicaba que el Perú no tenía cómo defenderse. Entonces tuvimos, desafortunadamente, en ese caso, que creo que ha sido el caso de mayor, bueno, uno caso de mayor impacto, pero también uno de los casos en donde el Estado se ha defendido mejor, donde se pusieron muchísimos recursos, se contrataron peritos forenses internacionales, un perito británico, un perito español, para verificar los problemas de trayectoria de las balas. Había toda una... Y finalmente es un caso en donde el Perú, es un caso donde ni se ganó ni se perdió. La Corte estableció la importancia de que finalmente se concluya el caso y que se determinen responsables, porque sí consideraron de que había un miembro del MRTA que habría sido asesinado, ¿no? El famoso camarada Tito, y que tenía que investigarse, y que además uno de los aspectos importantes de la sentencia de la Corte es que señala que los comandos no fueron los ejecutores de esa, o no habrían sido los ejecutores, y que en todo caso es un tema que debería ser en sede interna determinarse. Hasta donde estoy informado, el caso todavía no concluye en el Perú, ¿no? Entonces, fíjense ustedes estos procesos cómo duran no años, sino quinquenios o décadas en resolverse. Pero es un enfoque, entonces, esto que comento, de la forma en la que opera el sistema a través de un enfoque político, con informes, con visitas in situ, con preocupación constante, comunicados constantes. La comisión, por ejemplo, cuando fue el golpe de Estado del expresidente Castillo, inmediatamente emitió un pronunciamiento, un comunicado de prensa, señalando, digamos, expresando su preocupación por lo que estaba ocurriendo en el Perú, y que saludaba la forma tan eficaz como las instituciones peruanas habían reaccionado rápidamente para que el golpe no tenga un efecto jurídico ni fáctico en el país. Pese a eso, ustedes han visto que hay presidentes de otros países que han salido a cuestionar que en el Perú haya habido un golpe de Estado, ¿no? Y eso es realmente, inclusive el presidente colombiano, a los 2 días que la Comisión Interamericana emitió su pronunciamiento, señaló que iba a pedir una medida cautelar a la Comisión Interamericana en beneficio del expresidente Castillo. Bueno, entonces hay un enfoque político y hay un enfoque jurisdiccional, que es lo que más nos interesa acá. Más o menos uno puede agrupar la historia de la Comisión y Corte Interamericana en función de los bloques de casos que hemos tenido en el país, ¿no? El más, digamos, negativo para el Perú, para efectos de su historia con la Comisión, que ha generado ese antagonismo, es el bloque del periodo del 80 al 2000, vinculado a las violaciones, o vinculado a las violaciones en el periodo del terrorismo o la conflictividad armada, como quieran llamarle. También la historia es distinta en este punto, ¿no? Para cada, dependiendo de quién lo lea. También un segundo bloque está vinculado a casos de derechos específicos, nacionalidad, la destitución de los magistrados del tribunal, ¿no es cierto? Que podríamos hablar de violaciones, digamos, al Estado de Derecho, ¿no? A derechos que no son propiamente del primer bloque. Uno tercero está vinculado a las violaciones por derechos económicos, sociales y culturales, el caso 5 pensionistas, los cesantes de la Contraloría, los cesados del Congreso, en fin, siempre víctimas ex trabajadores públicos. Un cuarto bloque está vinculado al cese de magistrados, ¿no? Ahí, sin embargo, hubo mucha negociación del Estado peruano con la Comisión para evitar que estos casos pasen a la Corte. Y luego, lo que podríamos llamar los nuevos enfoques, como discriminación y, digamos, con una continuidad de los bloques anteriores que todavía se mantienen.
Y esto da un poco una idea, un panorama general de cuáles son las perspectivas a las que nos enfrentamos con el sistema desde el punto de vista de la defensa, pero también, ojo, y llamo la atención, desde el punto de vista de lo que no estamos haciendo o de lo que no hemos hecho durante estos años en relación a la defensa de los derechos fundamentales. No tendríamos que pasar al sistema para que el asunto se resuelva, ¿no? Tendríamos que resolverlo acá. Pero claro, digamos, en el primer bloque y probablemente en el primer y segundo bloque, muchos de los temas estaban vinculados al periodo de los años 90, en donde el Estado incumplió, ¿no es cierto?, muchas de sus obligaciones internacionales. Las nuevas tendencias de la Corte, de lo que está en este momento pendiente, tenemos estos 7 casos que están en trámite actualmente en la Corte Interamericana. El caso de la comunidad de La Oroya, que es un proceso vinculado a la contaminación ambiental de esta zona, que ha generado además daños a la salud, afectación a la salud. Inclusive hay casos documentados que son complicados. Esto tiene mucha resonancia, y va a tener mucha resonancia, más allá del enfoque de derechos humanos, sino también porque tenemos un proceso, no sé si estará resuelto o no, ya creo, en el CIADI, con una empresa que estuvo a cargo de la refinería, Doerran, si no me equivoco, que se llama, que seguramente cuando se resuelva este caso en la Corte, va a tener argumentos para que el Perú pueda perder ese caso ante el CIADI. Espero que no. El caso del señor Bendezú Túncar, es un auxiliar de oficina de la Universidad San Martín de Porres. Qué raro, ¿no? Ustedes dirán, oye, pero ¿dónde está el tema público acá? Seguramente también acá el problema es que cuando el señor Bendezú se fue al Poder Judicial, no recibió la respuesta adecuada. El caso del señor Olivera Fuentes es un caso de orientación sexual, discriminación, que es lo que les decía, que está muy en boga hoy día en el sistema interamericano. El caso de Yangali y Parraguirre es un magistrado que fue destituido en los años 90 y que planteó una indemnización y que no ha tenido una respuesta todavía. El caso Cajahuanca Vázquez, también un magistrado destituido. El sindicato de ECASA. Y el caso Benítez, de ex trabajadores del Congreso, que es una segunda parte, digamos, de este tipo de procesos. Esto es lo que está pendiente en este momento en la Corte. Nos da una foto también de lo que está, lo que tenemos entre manos. El caso Cordero Bernal versus Perú es un caso único, ¿no? Es un caso en donde la Comisión ha perdido. Perú ganó. Generalmente los casos en la Corte, el Perú no gana ni pierde. Es una suerte de tablas, pero digamos, más lo que perdemos que lo que ganamos, porque no llega a ser una goleada, digamos, que nos plantea la Comisión. Pero en este caso, sí fue un asunto en donde la Corte no le dio la razón a la Comisión. Este era un magistrado que fue destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura en los años 90 por haber otorgado libertad a casos de narcotráfico. La comisión presentó el caso a la Corte, su informe de fondo, que es la demanda, y la Corte estableció que no había ninguna responsabilidad del país, porque la decisión del Consejo estuvo motivada, en fin. Generalmente, este es un asunto también interesante, ¿no? Hay un enfoque en la comisión, y creo que acá se equivocaron largamente, de tramitar casos. Por ejemplo, ¿ustedes nunca van a ver a un violador de derechos humanos? No sé, Telmo Hurtado, el Grupo Colina, a quienes probablemente, o no probablemente, a quienes quizás, posiblemente, porque es parte del problema, pueden habérseles violado normas del debido proceso. Puede ocurrir. Pero fíjense, mi perspectiva y mi experiencia hace que, y eso no significa que hay que violar el debido proceso, pero eso significa que estas personas no van a tener nunca
una posibilidad de tramitar un caso ante el sistema. Creo, me puedo equivocar. Pero no conozco ningún caso, porque los hay, ¿ah? Los hay. Hay peticiones de gente que ha planteado que primero negaba el sistema, renegaba del sistema, cuestionaba el sistema, pero luego mete su caso al sistema, ¿no? Pero creo que no. Entonces acá, y generalmente hemos tenido muchos casos en el sistema de violaciones de primera generación, digamos, ¿no? Tortura, desaparición forzada, homicidios, casos duros, ¿no? Casos muy duros durante la época de la violencia en el país. Y luego han comenzado a entrar otros casos, casos laborales, muchos casos laborales, ¿no? Muchos casos laborales. Casos de destituciones, casos de debido proceso, que son la dinámica que la comisión ha venido imprimiendo en el caso del sistema. Pero bueno, es interesante saber que esto ha ocurrido. Y yo no sé si por virtud de la defensa del Estado o por esa mala decisión de la comisión de meter un caso que no debió haber metido, ¿no? La experiencia en la defensa ante el sistema. Yo pongo, digo ahí, ¿no? ¿Tenemos experiencia realmente? Miren, hasta el año 2008, perdón, no 2018, 2008, el Perú no tenía un sistema de defensa aglutinado, un sistema de defensa orgánico. ¿Saben quiénes defendían al Estado? Agentes. Entonces, ¿qué sucedía? El Ministerio de Justicia, como no existía una Procuraduría especializada, esa Procuraduría recién se crea en el 2008 con el Decreto Legislativo 1068. Hasta antes de esto, se defendían a través de agentes. ¿Y quiénes eran los agentes? Vamos a nombrar al doctor Juan Pérez como agente del Perú del caso tal. Nombrábamos abogados de la calle, juristas probablemente. Es más, asumían la defensa gratuitamente, porque era una suerte de prestigio defender al Perú. Yo fui agente, por ejemplo, del caso Castillo Páez, ¿no? No me pagaron por ser agente. Pero así nos defendíamos. Entonces, ¿qué pasaba? No se creaba masa crítica de defensa. Cada uno defendía como podía. No había políticas de defensa, cómo se tenía que defender. ¿Teníamos que asumir responsabilidad o no teníamos que asumir responsabilidad? Entonces, claro, lo que teníamos en ese momento era un enfoque antagónico. Vamos a negar todo. Y no negabas, y negabas todo, pero te fregabas porque tenías una narrativa y una serie de pruebas que al final te condenaban. Entonces, eso cambió para bien en el 2008 cuando se crea la Procuraduría Supranacional. La Procuraduría ha tenido sus altibajos, ha tenido gente buena, gente no tan buena. Para mí el mejor procurador que ha tenido la Procuraduría Supranacional es el doctor Lucho Huerta, no sé si lo ubican. Una persona sumamente preparada, conoce toda la jurisprudencia de la Corte para arriba y para abajo. El otro que fue muy bueno y también uno de los mejores es el doctor Óscar Cubas Barrueto, hijo del fiscal Víctor Cubas, que también fue un excelente procurador. De hecho, inclusive, él es profesor, en fin, tiene una trayectoria y se sabe de memoria toda la jurisprudencia de la Corte. Es impresionante. Deberían traerlo, doctora, a que les muestre un poco lo que está pasando. Pero yo estoy realmente siempre impresionado de Óscar. Yo no sé nada de este tema. Óscar Cubas es realmente un perito jurídico en esta materia. Entonces, hemos tenido un problema en el Perú. Y por eso que perdíamos los casos y por eso que teníamos una perspectiva bastante dispar. Desde el 2018 ya tenemos una masa crítica, ya tenemos mecanismos, tenemos un equipo que en el Perú asume esto con profesionalismo.
Pero el problema que tenemos en el país es que seguimos siendo antagónicos. Salvo los casos de no ratificaciones que ustedes conocen, ¿no? Que comienza en el 2000 con este problema donde el Consejo Nacional de la Magistratura no argumentaba las razones por las cuales no se ratificaba a los magistrados, jueces y fiscales, motivo por el cual han tenido que regresar y motivo por el cual han tenido que ser reparados, porque la comisión estableció de que había habido una violación de derechos en esa materia. Pero eso no es lo que ocurre con muchos países. No todos los países tienen una posición de antagonismo. Y eso yo lo vi mucho cuando me tocó estar como representante del Perú ante la OEA en Washington. Una de mis principales tareas en esa gestión fue precisamente involucrarme en presentar a la Comisión el panorama que teníamos en el Perú, la necesidad de esto. Y pude ver ahí, por ejemplo, cómo los colombianos, que vamos a ver hoy día un poco las estadísticas, cómo los colombianos tenían una estrategia más bien de acercamiento a la comisión, de reconocer en ciertos casos que efectivamente habían habido violaciones a los derechos fundamentales, con lo cual ya impedían que el caso vaya a la Corte. O sea, la política, por ejemplo, colombiana, era lograr que los casos no pasen a la Corte. La política que hemos tenido en el Perú es negar todo y que finalmente la comisión nos demande ante la Corte. Por eso que somos el país con mayor número de sentencias. Somos el país con el mayor número de casos. Voy a presentarles estadísticas para que vean ustedes el problema que tenemos en el país. Pero en todo caso, esto es un asunto que tiene que hacernos reflexionar, porque no tenemos por qué llegar a estos extremos y tendríamos que tener que la comisión, tener un mejor acercamiento con la comisión. Pero ahora, por ejemplo, estamos en este problema, tenemos 49 muertos, tengo 10 minutos, wow. Tenemos 49 muertos y esto nos va a generar un problema bastante serio. Seguramente el gobierno va a negar las responsabilidades, no sé. Pero esto requiere que tengamos un sentido mucho más estratégico, porque querrámoslo o no, el sistema existe y es un sistema protector. Y nosotros no tendríamos como Estado que tener una posición distinta al sistema. Entonces, ese lo dejo ahí porque tenemos una experiencia que no es muy positiva, no tenemos políticas de defensa que nos permitan al procurador entrar en una negociación con la comisión. Sabemos que los procuradores van siempre a matar, ¿no es cierto? Van siempre a negar todo, a apelar todo, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo ocurre en el sistema interamericano. Los procuradores niegan todo, entonces así hemos estado defendiéndonos y así seguiremos defendiéndonos mientras no exista una política desde el Estado. Y va a ser difícil que tengamos una política porque tenemos esta posición antagónica. En el momento que un procurador asuma una responsabilidad, vamos a tener al ministro de Justicia en el Congreso interpelado por haber asumido responsabilidad internacional cuando le hemos fregado, pues, cuando realmente hemos violado derechos. O sea, no es posible que la policía, bueno, suponemos que es la policía, haya generado todo este problema de 49 muertos en el Perú. Y le puedo decir con conocimiento de causa que no tenemos una policía preparada para enfrentar conflictos sociales. No tenemos equipamiento, no tenemos estrategias. Entonces lanzamos a la policía a que haga este tipo de intervenciones, que proteja, como le llaman ahora, lugares críticos, estratégicos, no sé, y comienzan a tirar bala a la gente, ¿no? Entonces, eso nos va a generar responsabilidad internacional, yo no tengo ninguna duda. Y seguramente la defensa del Perú va a ser negar todo. ¿Mm? Creo que está haciendo bien la Fiscalía en adelantar investigaciones, pero lo que llama la atención es que no tengamos todavía, creo que ayer en Ayacucho han detenido a una persona, pero después no veo nada más, ¿no? Entonces, claro, avance del sistema. Una relación tensa y amigable, entre comillas, ¿no? El gobierno
Para que venga la Comisión Interamericana del Perú, el gobierno tiene que invitarla. No pueden venir sin una invitación amigable, entre comillas. Yo supongo que se están tragando el sapo porque, digamos, no deben estar muy cómodos con la comisión acá haciendo preguntas. Entiendo que han estado con la presidenta 3 horas. Yo aprendí mucho en mi relación cuando estuve de embajador en Estados Unidos de una cosa que se llama el tiempo de las reuniones, ¿no? Y preocúpese usted, voy a hacer un paréntesis de una cuestión personal. Los gringos son así. ¿Cuánto duró tu reunión? 10 minutos. ¿Una hora? Bien. Si el tiempo, o sea, no por perder el tiempo, sino por la intensidad de las cosas que tú puedes hablar en eso. Si tu interlocutor, obviamente estoy hablando de un interlocutor más grande que tú, ¿no? Si tu interlocutor te recibió una hora, bueno, bien, good, es una buena reunión. 3 horas, ¿qué habrá pasado ahí? Cumplimiento de fallos, sí. El Perú, mal que bien, así con todo lo que le ha caído, ha cumplido sus fallos. No es un rebelde. Yo alguna vez estuve con un colega brasileño que me decía esto, ¿ya? No, que la Corte me decía, la Corte es soft law. No es una sentencia que se va a cumplir necesariamente acá, porque acá hay un procedimiento que hay que cumplir. Soft law, o sea, derecho suave, como le llaman, ¿no? O sea, no es un derecho compulsivo que te plantee la necesidad de que tengas que cumplir una sentencia. No, Brasil. Brasil es un monstruo. Cuando yo llegué a Washington, Brasil tenía suspendidas sus contribuciones a la OEA y el apoyo financiero a la Comisión por un famoso caso que se llama la represa de Belo Monte. La represa de Belo Monte era un proyecto que en ese momento la presidenta Dilma Rousseff estaba muy interesada, pero que estaba dentro de una zona protegida, de una población indígena. La Comisión Interamericana, mediante una medida cautelar, dispuso que se paralice la obra. Eso generó un terremoto político en Brasil y la respuesta de Brasil fue: Comisión Interamericana, chao. Miren la potencia que puede tener una decisión de la Comisión. ¿Pero qué pasó? Soft law. Brasil no le hizo caso a la Comisión. Le canceló las contribuciones y la Comisión tuvo que recular. Tuvo que revocar su resolución para efectos de que la obra no se interrumpa. ¿Y eso por qué? Porque Brasil, ¿no? Brasil. Pero acá no, acá sí hemos cumplido. Hay una diferencia entre las medidas cautelares de la Comisión y las medidas provisionales de la Corte. Ustedes también ya saben, conocen eso, me imagino. Las medidas provisionales no son necesariamente vinculantes, porque no están en la Convención. Pero las medidas provisionales sí, y deberían llamarse más bien cautelares las de la Corte, ¿no? Porque son por naturaleza jurídica. Pero bueno, así se llaman. Pero ni aunque se llamen cautelares, necesariamente son vinculantes. Aquí en el Perú tenemos un montón de medidas cautelares, vamos a ver también eso, si me alcanza el tiempo. Creo que me voy a alcanzar hasta ver las estadísticas. Luego lo otro se lo voy a dejar para que ustedes lo puedan ver. Un elemento importante de avances del sistema es que hay muchísimos fallos, tanto del Tribunal Constitucional como del Poder Judicial, que ya recogen jurisprudencia de la Corte. Y eso no ha sido fácil que la Corte lo logre, pero digamos, tenemos ya una recepción, no solamente en cumplimiento de fallos, sino también de incorporar la jurisprudencia como una jurisprudencia vinculante que genere una mejor interpretación de la normativa interna en casos particulares, ¿no? Y eso también creo que es un avance interesante. Y lo otro es el control de convencionalidad, que también supongo ustedes lo conocen, que es cómo también tenemos que verificar el cumplimiento, digamos, de nuestras normas, de nuestros actos jurídicos, en fin, a partir no solamente de la Constitución, sino de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El control de convencionalidad cada vez es más recurrente. Inclusive hace poco hemos tenido toda una discusión sobre el control de convencionalidad a partir de precisamente de las denuncias que hizo el Ministerio Público ante el Congreso en relación al expresidente Castillo, la Convención Americana Anticorrupción, no de Derechos Humanos, ¿no? Pero bueno.
vamos avanzando en globalizar el derecho. Un elemento que yo quisiera destacar, porque esto no se conoce mucho, pero es muy importante, que tiene relación con la vieja historia que tenemos en derechos humanos y con la importancia que tienen las reparaciones. Las sentencias de la Corte tienen siempre reparaciones y tienen dos elementos adicionales, ¿no? Bueno, la reparación, que es indemnizar a las víctimas, la restitución de los gastos. Hay gastos que cuestan, ¿no? Acceder al sistema no es gratis, por eso que hay ONGs muy importantes en Estados Unidos. SEGIL es una de ellas, por ejemplo, que es la que más litiga en el sistema, que si te defiende SEGIL, además va muy bien. Y un último es la no repetición. Y esto es muy importante. El efecto que puede tener una sentencia de la Corte Interamericana no solamente está vinculado a la necesidad, digamos, de hacer justicia en un caso concreto, sino que esto no se repita. Y la no repetición tiene un efecto más erga omnes, general. Entonces es interesante que tengamos una perspectiva en esta materia. Entonces, fíjense, el Perú ha tenido un programa de reparaciones líder en América Latina. Le ganamos a los colombianos, que han tenido una guerra por 30 años, ¿no es cierto? Y están ahí en proceso de paz. Eh, el registro único de víctimas en el Perú tiene, no sé si son 90.000 personas, y además es más de 5.000 comunidades registradas, comunidades campesinas que fueron afectadas por todo el periodo de violencia. El programa de reparaciones, particularmente cuando estuve en el gobierno, le dimos mucho énfasis, y estos datos son solamente hasta el año 2016. Prácticamente se estableció una reparación al 60% de víctimas individuales, y bueno, en total más de 180 millones de dólares de recursos del Tesoro para pagos de reparaciones individuales y colectivas. Las reparaciones colectivas han sido una invención del Estado peruano, que ha sido muy bien recibida por la comunidad internacional. Lo que pasa es que nosotros no marketeamos las cosas buenas que hacemos afuera. Los colombianos sí, los colombianos son pero campeones en difundir las cosas que hacen. Por ejemplo, el tema migratorio, que es un tema que está hoy día de moda, bueno, de moda por decir algo. Hay casi 2 millones de extranjeros venezolanos en Colombia. Aquí tenemos 1,5 millones. Pero todos los recursos, a partir de las cosas que hace Colombia, se están yendo para Colombia. Recursos internacionales de cooperación, me refiero, están allá. Acá no. Acá no queremos saber, ¿no? Las autoridades peruanas no quieren saber, y como no quieren saber, no hacen nada, y como no hacen nada, no vienen recursos. Pero es importante que tengamos esta... Entonces, el Perú ha reparado a muchísimas víctimas. Y esto creo que es importante también destacarlo, porque finalmente es parte del tema de justicia. Obviamente, seguramente no son reparaciones que podrían ser en su momento demasiado grandes, pero fíjense el esfuerzo enorme que ha hecho el Perú para esto, ¿no? Ya. Vamos a terminar con las estadísticas y luego les voy a dejar la presentación, o en todo caso, en la conversación que tengamos, podemos hacerlo. Esta foto es del 2016. Esa barra grande que ven ustedes ahí, seguramente lamentablemente no la ven, ¿no? Pero esa barra grande es Perú. El país con mayor número de peticiones en el 2016. 304, dice ahí. El segundo era México con 193 y el tercero Colombia con 137. Y el resto, bueno, y Argentina con 138. Empataba con Colombia. 2016. ¿Por qué en el Perú hay tantas peticiones? ¿Es porque somos un país donde violamos los derechos humanos a cada rato? Probablemente sí. ¿Es el país donde el sistema de justicia no funciona? No digo nada, pues estoy en el Ministerio Público. ¿Qué pasa, no? Esta es la foto del 2021. Perú, ya estamos en el número 3. Ya no somos el número 1. En el número 1 está Colombia
y en el número 2 está México. Pero no se engañen, no se engañen. Eso no significa que Perú esté mejor. Estamos casi con el mismo número, 256. Acá teníamos 304, 50 menos. Todavía estamos en el top, ¿no? Estamos ahí en el top 3. Lo que pasa es que México y Colombia se han despuntado. Hay más gente que está recurriendo al sistema. Alguna vez en una reunión que tuve en Washington, cuando estuve en la OEA, me contaron, y decía, oye, pero ¿por qué somos el... Oye, Chile tenía una dictadura tremenda, Argentina igual, Colombia tiene una guerra, en Centroamérica han tenido guerras, México se matan todos los días. En Honduras, la tasa de homicidios, yo estuve en Honduras en el 2016 trabajando, la tasa de homicidios de Honduras era de 60 homicidios por 100.000 habitantes, llegó a tener 93. 93 homicidios ya es un escenario de un país en guerra, ¿no? O sea, en guerra ya se están matando todos contra todos. El Perú tenía 5 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy ya tenemos 5 o 6 por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hace que todavía estemos ahí? Lo que pasa es que lo que me contaron fue, lo que pasa es que en el Perú hay un activismo muy fuerte en materia de derechos humanos. Hay organizaciones que son muy sólidas, son referentes regionales, la coordinadora, en fin, la que ustedes conocen, son referentes internacionales y que conocen muy bien el sistema y tienen un nexo muy importante con el sistema. Puede ser bueno o puede ser malo, pero lo tienen. El Estado peruano no ha construido ese nexo como lo que estamos hablando, sino que tiene un nexo más bien negativo, ¿no? De contradicción, antagónico. Pero, digamos, hoy día tenemos el consuelo de que somos el número 3, pero somos el número 3, ¿no? Siguen llegando casos a la comisión, siguen llegando peticiones y siguen llegando sentencias. Obviamente ustedes no van a ver eso desde donde están, pero se los cuento, ¿ya? Esto es un poco una estadística de la Comisión Interamericana que plantea las peticiones recibidas, cuántas admiten a trámite, cuántas pasan a la Corte, en fin. O sea, acá hay una serie de datos interesantes. No estamos, digamos, mejorando en general. Seguimos con una tendencia más o menos crónica, endémica de nuestros casos, y creo que esto debe llamarnos a una profunda reflexión de qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Más aún en un país hoy día en donde todo lo estamos judicializando, ¿no? Las peleas políticas terminan en el Poder Judicial, todas. Te voy a denunciar y terminan denunciándose unos a otros y lo que han logrado finalmente es que la clase política esté destruida en el Perú. Pero bueno, este es un poco yo voy a dejarles esta presentación para que puedan ustedes verla, pero se mantienen, digamos, una cifra bastante alta y se van desarrollando casos ante la Corte de manera recurrente. Y aquí pueden ustedes ver más o menos que es un premio consuelo estar en el número 3, porque fíjense aquí desde el 2006, que es la primera barra, hasta el 2021, más o menos seguimos con la misma tendencia, ¿no? Seguimos mal, seguimos siendo denunciados ante el sistema y esto creo que nos debe generar una preocupación. En la Corte, miren esto. Aquí les estoy presentando, no lo van a leer tampoco, pero bueno. Acá la primera columna dice Perú, luego sigue México, Colombia, Brasil, Honduras, Chile, Argentina, Venezuela, Nicaragua y Guatemala. Son los países más ranqueados, junto con Perú, en casos ante la Corte. Pero bien, miren ustedes, ni el más pintado, ¿no? Ni el más pintado nos supera. 103 fallos en la Corte Interamericana, Perú. ¿Que hemos sido el laboratorio del sistema? Algunos dicen que sí. Claro, hemos tenido probablemente la última dictadura en la región, ¿no? Los años 90 fue un periodo bastante nefasto para el país en todo sentido, y los bloques que vimos ahora de casos responden básicamente a la dinámica de los años 90.
80 y 90. Pero miren, México, en donde se están matando, digamos, sobre todo en la zona norte, Sinaloa, Tijuana, la cantidad de desaparecidos que hay en la frontera con Estados Unidos. No sé si vieron lo del Chapo, el hijo del Chapo el otro día, 29 muertos, 15 casos. Lo de México no es de ahora, ¿eh? Lo de México viene construyéndose hace muchos años con la guerra de territorio de los narcos. Colombia, 43. Colombia, la tasa de homicidios de Colombia hoy día es 23 por 100.000 habitantes. Nos triplica. Brasil, 17. Honduras, 26. Chile, 16. Argentina, 37. Los argentinos, por ejemplo, tienen una perspectiva, bueno, son los peronistas, ¿no? Pero tienen una perspectiva bastante pro derechos humanos. Su discurso es fundamentalmente apoyar a la comisión, apoyar a la corte. Está un famoso juez ahora, o no sé si sigue estando, Zaffaroni. Y claro, si hay que fustigar a los militares, fustigan a los militares, ¿no? Venezuela, 33 sentencias nomás. Nicaragua, 10. Guatemala, 55. Guatemala es un país que ha tenido guerra, 30 años de guerra, ¿no? Ahí ha habido genocidio, ahí sí ha habido cosas muy duras. Bueno, no les leo los casos en trámite y las medidas provisionales, pero tenemos una historia bastante complicada y una experiencia, me pidieron hablar sobre la experiencia, una experiencia que no llena, digamos, la posibilidad de solucionar este problema. Les voy a contar una historia, y creo que con eso termino. Bueno, acá también, fíjense el cuadro de la derecha, esa barra grande, es Perú, sentencias por Estado, ¿no? Largamente superamos a los demás. Ya. Les voy a contar solamente esto y con esto acabo para ver si lo hacemos más bien en las preguntas y en todo caso les dejo la presentación donde tienen ustedes, acá van a ver jurisprudencia sobre específicamente obligación de los estados, obligación de autoridad estatal, que no somos, que el sistema no es una jurisdicción penal, en fin, creo que les puede ayudar al trabajo diario. Pero evidentemente cuando yo estuve en Washington, al frente de la representación del país en la OEA, una de mis preocupaciones centrales, porque yo venía, evidentemente, yo vengo de la Comisión Andina de Juristas, trabajé años ahí en Derechos Humanos, luego estuve trabajando el sistema de reparaciones, todo lo que les he contado y la experiencia personal. Evidentemente, yo dije, era mi oportunidad para poder hacer algo. Porque seguíamos siendo el país más denunciado, ¿no? Con el mayor número de casos. Y esa foto es horrible, pues, o sea, tener esa foto donde eso que le estamos mostrando. En ese momento el presidente de la comisión, estoy hablando del 2014, era el norteamericano James Cavallaro, profesor de la Universidad de Stanford, experto en cárceles, norteamericano, con quien desarrollé una relación de cercanía para tratar de informarle directamente qué es lo que estaba haciendo el Perú. Creo que eso es lo que hay que hacer. O sea, hay que tener, es lo que se llama en política internacional incidencia, ¿no? Tratar de que tú puedas, de alguna manera, influir para que tomen mejores decisiones con información. Y lo que hicimos fue fundamentalmente informarle de que teníamos una política de derechos humanos, que teníamos un plan de reparaciones como el que les he mostrado, inédito, grande, que nos estaba haciendo mucho daño en la comisión con los casos, sobre todo de terrorismo. Cuando hicimos un inventario en esas épocas, en esos años, sobre los casos, observamos que había un paquete de más de 100 casos vinculados al terrorismo. Y claro, eran casos muy duros, que cada vez que salía un caso de estos, la prensa pegaba, ¿no es cierto? Y cuando ocurre eso al Estado peruano,
y sobre todo al gobierno, que es el que tiene la representación y que tiene la responsabilidad de litigar en este punto, te genera menos oxígeno. Y claro, cuando queríamos hacer la reforma del ministerio y meten el caso de Chavín de Huántar, nos quitaron mucho oxígeno. Porque la palabra derechos humanos para muchos, en ese momento, inclusive el día de hoy, que se ha polarizado el país con esta gente, es casi un insulto, ¿no? Los derechos humanos son de los terroristas, dicen, ¿no? No son de la policía, no son. Entonces, con ese discurso afectan toda esta construcción global que tenemos en el día de hoy. Entonces le planteamos al sistema tratar de acumular, o sea, evidentemente primero estos casos tienen para largo, no necesitamos estos casos en el Perú, nos quitan la posibilidad de poder trabajar en estos temas, y en todo caso acumúlenlo y que sea un caso, que ya no sean pues parte de la barra estas de peticiones, ¿no? Sino que el Perú comience a disminuir la tasa, que estemos más bien en una barra chata. No, no hubo una buena sintonía pese a esto, pese al esfuerzo. No se llegó a aceptar la acumulación, pero sí creo que el Perú dejó de ser el país con más casos ante la Corte de lo que venía después. Pero en fin, eso es un tema que si quieren no podemos discutir. Ese es un poco el testimonio que quiero darles de lo que ha pasado como experiencia del sistema del país. Creo que es una experiencia que todavía tenemos que corregirla, que evaluar bien y desarrollar una política de defensa que no sea una política necesariamente antagónica, porque no todos tenemos que ser antagónicos. Asumir responsabilidad como lo hacen otros estados y que podamos, no sé, tener una mejor imagen, porque lo que afecta todas estas gráficas y toda esta visión es la imagen del Perú. Un país que no funciona, un país, y fíjense cómo estamos ahora, ¿no? 6 presidentes en 5 años, es terrible, y encima un país donde violan los derechos humanos. Tremendo. Bueno, no sé, me quedo para las preguntas, doctor. Doctor, ¿cree usted que es quizás por la flexibilidad la cual tenemos nosotros en nuestras leyes, por la cual quizás tenemos este déficit, por el cual, si usted mismo en la exposición que nos ha dado, ¿no? Tanto Colombia, México, países en los cuales ha habido, pues, no muchas cosas las cuales han vulnerado, ¿no? Digamos, en ese sentido, la vida y todo ello. Pues, desde su punto de vista, y como nos ha expuesto, ¿no? De que si bien es cierto, tenemos 305, ahora tenemos 256 por ahí, es de que quizás nuestras leyes, y acorde, bueno, una mención, ¿no? Que quizás tenemos ahora pues, nuestro nuevo Código Procesal Penal, la cual es muy garantista, la cual en otros países, como usted mismo lo ha comentado, en Colombia, la cual se ha desarrollado, creo que hay una policía fiscal, hay una policía quizás la cual tiene una mayor capacitación, no como quizás ahora hemos visto, ¿no? Digamos, en una noticia pudimos ver un policía el cual tiró una bomba lacrimógena, el cual le voló el ojo a una persona, creo que hasta falleció. Pero bueno, no saliéndome de la pregunta es, ¿usted cree que quizás nosotros, bueno, nuestro país, dando quizás una nueva, quizás una reforma de ley, la cual se podría dar, esto podría ayudar bastante a que no tengamos todas estas denuncias las cuales tenemos ante la Corte Interamericana? Eso le ayudo. Muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. Miren, yo no creo que sea un problema normativo. Yo creo que es básicamente porque si no existe norma, tenemos la convención, o en todo caso tenemos el control de convencionalidad. En el Perú hemos tenido operadores de justicia que han sintonizado grandemente con el sistema, fiscales, jueces. Me viene a la memoria, por ejemplo, a la doctora Antonia Saquicuray, que fue la que durante la época de la dictadura inclusive se enfrentó al poder
inaplicando la ley de amnistía. No sé si se acuerdan ustedes de esa historia. En el Perú hubo una ley de amnistía que finalmente, por el caso Barrios Altos y La Cantuta, que finalmente la propia Corte Interamericana en una sentencia declaró que era anticonvencional y que el Perú no debería aplicar esa ley de amnistía. Pero antes de la Corte fue una jueza peruana la que determinó eso. Además, recuerden ustedes, el caso de Barrios Altos es la primera sentencia que tiene, digamos, que cuestiona una ley de amnistía. Después han venido en Argentina y en otros países normas de ese tipo que han sido también cuestionadas por el sistema. Y en el Ministerio Público hemos tenido también fiscales muy destacados que han desarrollado digamos, esta perspectiva de derechos humanos. Entonces, creo que lo que es más importante es que los propios operadores, ustedes como fiscales, los jueces, magistrados, en fin, eh, comprendan cada vez más y lo están haciendo, porque cuando yo les decía, como parte de los avances, que hay mucha jurisprudencia nacional que ya incorpora la jurisprudencia internacional, eso implica que hay un conocimiento sobre la materia. Yo les recomiendo, les ponía al final de la presentación, la Corte Interamericana tiene en su página web, tiene un digesto, así se llama, donde ustedes pueden, poniendo la palabra que ustedes consideran, una suerte de tesauro que permite que ustedes puedan encontrar la jurisprudencia de la Corte sobre algún tema relevante vinculado a algún derecho, ¿no? Competencia de la Corte, en fin, también temas procesales, pero fundamentalmente, y hay mucha jurisprudencia. Entonces, creo que básicamente, más que una ley, doctor, yo lo que diría es el compromiso por los derechos, ¿no? Y creo que en manos de ustedes, de muchos de ustedes, está en mejorar estos datos que tenemos. Yo sé que no va a ser fácil, por lo menos no es un tema de corto plazo, pero sí, digamos, pongámonos una meta como país de cada 10, 15 años, superar todo esto, ¿no? Repito, no es que estemos bien, lo que pasa es que los otros están peor que nosotros, ¿no? Colombia y seguramente hay mucha posibilidad, ¿cómo decirlo? Hay mayor posibilidad de acceso al sistema, porque acceder al sistema no es fácil. Además, hoy día la tecnología permite meter una petición vía correo electrónico, ¿no? Ya no tienes que estar allá, no tienes que viajar. Pero sí es importante que tengas una defensa ante la y que mejoremos también nuestra perspectiva de responsabilidad internacional. Porque si realmente tenemos responsabilidad internacional y sabemos que la tenemos y que vamos a perder, mejor es no seguir la crónica de la muerte anunciada, sino bien asumir responsabilidad y evitar que esto genere más vergüenza internacional al país. Lo que pasa es que tenemos tantos casos que ya no nos da vergüenza. Es un caso más. Pero en la política internacional, los demás países sí tienen una perspectiva de evitar que la imagen del país se deteriore. Acá, desafortunadamente, no tenemos ¿cómo decirlo? O sea, nuestro estándar de vergüenza internacional está bien, bien bajo, ¿no? Pero eso no le pasa a los colombianos, porque la Cancillería colombiana ven un tema de eso, se preocupan. Yo he visto al embajador colombiano. Fíjate, yo estuve en una reunión una vez, y con esto, perdón que sea un poco largo, pero quizás amerita. Una vez la Comisión Interamericana hizo una reunión con todos los embajadores. Siempre lo hacían anualmente. Y entonces estaban todos los embajadores y toda la comisión en una mesa, y los embajadores estaban como ustedes, y acá estaban la comisión. Entonces, al colombiano no sé qué caso le estaban metiendo, ¿ya? Un caso horrible, no me acuerdo ahora qué fue. El colombiano era un político colombiano, nos decimos amigos, pero el tipo arrancó así, ¿no? Algo así como ilustrísima Comisión Interamericana, y que mandó un discurso así que está grabando, pero no importa. De sobonería extrema, para mí, yo lo miraba hacia y era la política no era confrontar.
Entonces, igual el mexicano, que también le estaban pegando duro al mexicano, a México. O sea, fíjense, esa cifra será porque comenzó una cosa con esos dos países. Igualito, una posición muy, digamos, muy cercana. Te pegaban, pero tú no tenías que estar pegándoles palos, ¿no? Bueno, no ha sido la política del Perú. La política del Perú ha sido más bien confrontar, ¿no? Y eso también ha sido parte de la respuesta, porque la comisión no ha sentido que tenía interlocutores con los cuales podía hacer que las cosas mejoren de arranque. Y también hay que decir que la comisión ha tenido una lectura equivocada de las cosas en el Perú también. Lo que les comentaba del caso Chavín de Huántar, que ellos pensaban, así me lo han dicho a mí, no, pero nosotros pensamos que esto iba a aglutinar al país. Hombre, le digo, ha sido totalmente al revés, nos han perjudicado tremendamente porque nos han impedido que hagamos una super reforma de derechos humanos en el Perú con el ministerio. Esto ha generado que exista una división mucho más tenaz en el Perú otra vez, ¿no? O sea, hay eso, doctor, y creo que la respuesta la tienen más bien ustedes. Y eso es un asunto porque tenemos en el Perú toda la normativa, el sistema jurídico garantista está ahí, como usted mismo lo señala, ¿no? El código, pero necesitamos que se aplique, ¿no? Muy bien, gracias por la respuesta. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenos días, doctor Jiménez. Muchas gracias por la exposición. Permítame hacerle una pregunta, ¿no? Cuando hablamos sobre el sistema interamericano, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, es interesante porque de alguna forma es una garantía para los ciudadanos de poder recurrir a la justicia supranacional ante la eventualidad que nuestra justicia interna nos resulte adversa, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿cómo entender los derechos humanos a la luz del rol que debe cumplir la Comisión, la Corte, frente a lo que está ocurriendo en El Salvador, en donde el presidente Nayib Bukele tiene una aprobación de más del 90% de la población, ha reducido inmensamente el número de homicidios violentos diarios, está recuperando miles, bueno, de repente no quiero exagerar, más de 1.300 viviendas que anteriormente fueron usurpadas por pandillas, por gente delincuente. Entonces, ¿cómo entender? A pesar que El Salvador ha ratificado la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, quisiera si nos podría brindar su posición, su punto de vista respecto a ello. Gracias. Sí, interesante, gracias por la pregunta. Centroamérica en general es una región muy complicada, sobre todo el llamado Triángulo Norte, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador, que tiene índices de violencia muy grandes, producto de una serie de efectos criminales, ¿no? 2/3 de la droga, por ejemplo, que va a Estados Unidos, que sale de Colombia, 2/3 de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos pasa por Centroamérica. Y eso genera un efecto de violencia y control de territorio, guerras de territorio bastante grandes. Yo he tenido la oportunidad de vivir en Honduras 2 años, conozco un poco la zona. Y esto, evidentemente, a partir de un fenómeno criminal bastante serio, que son las famosas pandillas, a que ha hecho usted referencia, las maras, ¿no? Las maras Salvatrucha y la Mara 13, que se disputan ellas mismas el control del territorio. El Salvador ha tenido una de las tasas de homicidios también más grandes del mundo, y la respuesta que ha planteado el presidente Bukele es una respuesta de una situación de emergencia. Pero hay que decir que lo que ha acontecido, y eso se ha visto después en muchos casos en el anterior presidente, no recuerdo el nombre ahora, era que finalmente negociaban con las maras para evitar el número de homicidios, pero les dejaban operar en el territorio, haciendo actividades ilícitas, actividades ilegales. Es decir, canjeaban los homicidios por operaciones económicas que realizaban. Eso, por ejemplo, ha ocurrido en Honduras también. Y en Honduras la cosa ha sido muy negativa, tan negativa,
que el expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos en marzo del año pasado. No sé si ustedes están al tanto. El primer presidente del mundo, un expresidente que ha sido extraditado a los Estados Unidos. Después de 2 meses de dejar la presidencia, se lo llevaron por acusado o investigado por la DEA en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, presentó un caso ante una corte en Nueva York, y en este momento el presidente está siendo juzgado por esta actividad, narcotráfico, vinculado a las maras. Entonces, creo que lo que está pasando en Honduras todavía no se sabe exactamente qué es lo que es. Ciertamente el presidente Bukele ha planteado una política represiva bastante fuerte, enfática, contra las maras. De hecho, no sé si ustedes han visto, pero los rapan, les ponen mucha en las cárceles, ¿no? Los han estado hostilizando fuertemente. Probablemente con razón, digamos, ¿no? Pero, digamos, los estándares internacionales, ustedes saben que, digamos, una persona privada de libertad tiene derechos. Y eso hay convenciones internacionales. O sea, uno no puede hacer lo que le da la gana con un preso. No lo pueden torturar, evidentemente. Y tenemos una convención contra la tortura que tiene, además, en el caso nuestro, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo como el órgano supervisor de instalaciones militares, policiales y de centros de reclusión, que tiene que supervisar permanentemente para evitar que haya tortura. Entonces, miren, la historia siempre es cíclica y al final se sabrá qué es lo que está pasando en El Salvador. Pero de hecho, en El Salvador existe en este momento una alerta por Amnistía Internacional, por una serie de organismos internacionales, la propia Comisión seguramente también, de lo que está ocurriendo en el país. De hecho, le puedo decir que los Estados Unidos, el Departamento de Estado, no tiene una buena relación con El Salvador, con el presidente. Porque desafortunadamente los presidentes tienen pues una tendencia a generarse, a ser una suerte de dictadores en estos países, ¿no? El nuestro no escapa tampoco esa posibilidad. Pero yo creo que no debemos llevarnos por lo que puede ser el marketing político de un gobierno que está dando indicadores, conectando con ciertos sectores de la gente que quiere pues sangre y quiere que las cosas se hagan de una manera mucho más enfática, violando derechos, hasta que sepamos realmente qué es lo que está sucediendo. Y creo que eso todavía no lo sabemos. Por lo menos es lo que yo conozco un poquito.